Las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 7 ahora. El tema de la consulta popular concita diversos criterios, análisis. Rosana Alvarado, asambleísta de Acuerdo País, está con nosotros. Empecemos por el tema de ayer. Se inició el juicio al Consejo de la Judicatura. ¿Qué marca esto, Rosana? Buenos días. Sí, Carlos, buenos días. Un saludo a toda la gente del país que nos está viendo. Bueno, ayer tuvimos un presidente del Consejo de la Judicatura que dio cuentas de la compra de edificios, de la remodelación de algunas edificaciones del Consejo de la Judicatura, pero que no pudo descargar todas las acusaciones que le hemos planteado desde el asambleísta Mauro Andino. Estamos hablando de País. Bueno, el incumplimiento de funciones, que de acuerdo a la Constitución es la causal para el juicio político y posteriormente la destitución. Pero varias acusaciones muy delicadas, muy graves. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, uno de los vocales del Consejo de la Judicatura sería chulquero. Tendría varios juicios, decenas de juicios por préstamo de dinero, juicios ejecutivos para ejecución de letras de cambio. Entonces, allí estamos viendo en qué se ha convertido el aparato de administración de justicia. El Consejo de la Judicatura, fíjate tú, es el que está encargado de la sanción, de la imposición del régimen disciplinario, administrativo y de gobierno frente a los jueces. En ese aspecto, el domingo en el programa Contrapunto, él reconoció haber nombrado 49 jueces, pero señalaba que él tiene la potestad para hacerlo a dedo. ¿Le da esa potestad la ley para poder nominar? Ni la ley ni la Constitución. Precisamente una de las garantías de la Constitución de Montecristi es que para acceder a cualquier cargo o a cualquier lineamiento dentro de la función pública, cualquier institución de la función pública, pues es necesario haber agotado una vía que incluye el concurso de oposición y méritos, la calificación, una impugnación, veeduría ciudadana, y a partir de eso puedes convertirte en servidor público, en funcionario público. Muchos dicen que si se hubiera planeado elaborar de mala manera el Consejo de la Judicatura, no hubiera quedado tan mal como quedó. ¿Cómo se llega a esta conformación que desde el principio, recuerdo y se lo comenté al titular del Consejo de la Judicatura, la primera acción que hizo notoriedad del Consejo de la Judicatura fue una bronca, una pelea por el carro de la presidencia de la Corte de Justicia? Así es, como se dice, ni mandando a hacer conseguíamos tan malos resultados, ni diciéndome saque algo lleno de defectos, pues conseguíamos un consejo impresentable como es en este momento. Bueno, este es un consejo temporal, producto además de un régimen de transición. Cuando Montecristi establece una constitución, no significa que al día siguiente todas las instituciones se acomodan a ella. Siempre además hemos puesto el ejemplo de cuánto tiene que durar la transición, y la transición se mantiene. Estamos en un proceso de transición, y fíjense ustedes, no es que este sea lento ni demorado. ¿Cuánto demoró el Estado moderno en constituirse? A partir de la Revolución Francesa, ¿cuánto tuvo que pasar para que se haga sólida la estructura de un Estado moderno? Entonces, son además, Carlos, los riesgos de la democracia, y lo que te deja cuenta también de que no es el presidente el que acapara, el que concentra todos los poderes, porque si así fuera, entonces, como se dice, el dictador, el arbitrario, el dictócrata que decía Gutiérrez, recordarán ustedes, el arbitrario presidente Correa no es el que está designando a dedo a los vocales del Consejo de la Judicatura, ni está tampoco entrando dentro de la función judicial. Es la estructura de Montecristi la que se planteó. Este Consejo de la Judicatura es transitorio, y por eso mismo la necesidad de una consulta popular que enfrente con todas las letras y con todos los riesgos lo que significa reestructurar y revolucionar la justicia. Ese es un tema pendiente, un tema que el gobierno reconoce que es necesario ingresar en el tema de administración de justicia, que tenemos que además hacer una evaluación desde lo que ha significado la administración de justicia para los usuarios, no para los jueces, no para los abogados, sino para los usuarios, para las personas que no han encontrado justicia. Mucha gente comenta que vamos a dar paso a una consulta popular. Es posible que gane el sí, como es posible que gane el no, porque no hay más que esas dos opciones. Pero yendo más allá, en el caso de que gane el sí, se dice que 18 meses es prácticamente imposible para generar los cambios que requiere la justicia, que es muy poco tiempo.
Sí, bueno, es poco tiempo, pero... Que al final el efecto del sí podría revertirse incluso en contra del propio gobierno. Bueno, es uno de los riesgos enormes que tenemos, ¿no? Si es que la Constitución de Montecristi no hizo milagros, tampoco los va a hacer la consulta popular. Sin embargo, la consulta es una herramienta válida, es una herramienta que además desde el riesgo que significa la consulta a la ciudadanía, que puede ganar un sí, puede ganar un no, pero desde ese riesgo nosotros asumimos la absoluta responsabilidad que significa la depuración dentro de la función judicial y asumir que en 18 meses es cierto que es un tiempo corto, pero es el tiempo que tenemos, es el tiempo que no podemos postergar, es el tiempo que no podemos resignar. En esos 18 meses, con una férrea voluntad política, con absoluto criterio de responsabilidad y de compromiso, tiene que empezar la revolución dentro del sistema de administración de justicia. Se dice que es prácticamente el último reducto que le queda a los grupos de poder y a la partidocracia. Así es, así es. Yo diría que es uno de los poderes concentrados allí, es el poder más bastardo, más sinvergüenza que ha tenido el país. Los socialcristianos, recuerden ustedes, ya no les interesaba el Ejecutivo, poca representación conseguían en la Asamblea Nacional o en el Congreso anterior, pero siempre estaban apropiados y adueñados del sistema de administración de justicia. Diputados que con nombre y apellido designaban o decidían quiénes eran los jueces, quiénes eran los oficiales mayores, los secretarios, todo un emporio dentro de la función judicial. Y creo que ninguna provincia se salva. Hay casos claros en donde la evaluación de la Corte de la Ciudad de Cuenca, por ejemplo, te arroja resultados diferentes, podemos encontrar agilidad, decencia en muchísimos despachos, pero tampoco nos vamos a creer ese cuento de que en los 30 años de socialcristianismo, los socialcristianos dejaron libre solo la Corte de la Ciudad de Cuenca. Para finalizar, ¿qué cree que fue lo que falló en Montecristi? Yo no diría fallas, Carlos, yo diría que... Me refiero en el aspecto de la justicia, sí, en el momento que elaboraron las leyes estas. Lo que yo diría es la fórmula del Consejo de la Judicatura que se plantea en Montecristi no es ni mejor ni peor que la que hoy se plantea en la consulta. Es una propuesta alternativa. Correcto. Si es que hacemos la revisión y creemos entonces en lo que el presidente Correa plantea, que es un delegado del Ejecutivo, resulta absolutamente lógico porque la justificación es, a ver, el Ejecutivo asigna el presupuesto, el Legislativo aprueba y también fiscaliza ese presupuesto, de manera que hay consideraciones importantes para que también sepamos en dónde se invierte. Estamos hablando entonces públicos. De lo que falló fueron los hombres, eso es lo que me quiere decir. No, yo lo que diría los que se ubicaron en el Consejo de la Judicatura. Sí, así es. Más allá de la fórmula que se haya establecido, este Consejo de la Judicatura resultó impresentable, le quedó grande el puesto, la nominación para las delicadísimas funciones que no quisieron cumplir, que no les dio la gana de cumplir, que prefirieron siempre blindarse entre todos ellos para favorecer sus propios intereses. Muy delicadas las acusaciones que no han podido descargar aún, ¿no? El proceso todavía continúa. Empezó recién. Así es, recién empezó, pero es importante reconocer que este Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, de disciplina de la función judicial. Si es que no hay allí la definición y la firmeza suficiente para establecer, para reconocer que tiene allí que cumplirse la ley, pues entonces no estamos hablando de un sistema de administración de justicia. Gracias, Rosana Alvarado, asambleísta de Acuerdo País, hoy con nosotros.